Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres. Ara fem un cafè. Cafè 415. Tot va per arriba. Ja tenim a l'Àlex al control de la cafetera i també del so. Avui amb nosaltres tenim a Samuel Nielsen, benvingut. Muchas gracias. A Carlos Madrigal, també benvingut. Mucho gusto. La Raquel Pérez, també benvinguda. Ya me tenéis escuchado. I un servidor, Héctor Ribas. Molt bé, recordeu que esteu a Ona Pau, al 96.6 de l'FM de Barcelona i a onapau.cat. Si teniu ganes de saber més de nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes, al Facebook de Fem un Cafè i a l'Instagram de Cafeteros. Si voleu escoltar tots els programes, ho podeu fer a la plataforma iBooks i a l'Spotify de Fem un Cafè. També ho podeu fer a l'Spreaker d'Ona Pau Barcelona. I si es voleu veure les cares, si ho podeu fer al YouTube de Fem un Cafè, al Facebook de Ràdio Onda Paz, Ona Pau. Bueno, ja sabeu que els agrada la màgia de la ràdio, per això de YouTube no ens agrada gaire. Molt bé, doncs ja estem, 415, això no para i tirem endavant i avui tenim doble convidat, el Carlos, que ja ha vingut altres vegades, i avui has portat el Samuel Nielsen. Un germà molt estimat i que té un testimoni increïble. Que bueno. Bueno, el teu testimoni també és increïble, eh? Jo me'l crec perquè l'he viscut, Exacte. sí. Quan miro el seu també. Pues avui farem un tastet, farem 5 cèntims del seu testimoni i també com arribar al món musulmà, que com a cristià moltes vegades som una mica reacis i no ens refiem gaire, no sé què ens passa, però que som una miqueta també d'aquella manera. Y aquí en España también, porque, o sea, al final la cultura árabe, la musulmana, estamos muy en contacto, ¿no? Ha estado aquí durante 800 años por aquí dando vueltas, ¿no? Exacto. Tots tenim una mica de sang musulmana, àrab, o com vulguis dir. Todos tenemos un vecino, un amigo, alguien del barrio, es algo que para nosotros nos toca, ¿no? Es algo de contacto. O sigui que avui coneixerem el Samuel, coneixerem el món musulmà i coneixerem també una miqueta com arribar al món musulmà. O sigui, no sé, jo crec que ja podíem començar. Sí. Comencem amb el Samuel, una mica qui és el Samuel. Normalment, com dic jo sempre, els programes d'abans la gent venia preparada i presentava el convidat, però ja estem en una època que el convidat s'ha de presentar ell. Con libertad, puedes hablar en catalán, en castellano, en argentino, en iraní. En lo que sea, bueno. Muchas gracias por invitarme. Gracias por tenerme aquí. Sí, me llamo Samuel Nielsen, soy argentino. Y bueno, trabajamos junto con mi esposa y mi familia alcanzando musulmanes. Hemos estado viviendo algunos años en Turquía, a donde nos conocimos con Carlos. Carlos pastoreó iglesias de turcos en Turquía y nosotros alcanzábamos iraníes, afganos, gente que hablaba persa en Turquía. La mayoría de ellos en condición de refugiados. Entonces, bueno, hemos estado algún tiempo sirviendo y plantando iglesias en diferentes ciudades. Y hemos visto una cosecha muy hermosa de musulmanes convirtiéndose a Cristo en Turquía. Qué fuerte. ¿Y cómo, o sea, cómo un argentino acaba en Turquía, ¿no? ¿Qué conexión hay? No, bueno, en realidad fue por obediencia. Yo estaba trabajando ministerialmente en un seminario y mis pastores comenzaron a
mis pastores son gente de mucha oración, ellos son americanos. Y bueno, como mis padres son pastores, yo necesitaba gente que puedan ser mis pastores, así que mis papás no podían ser mis pastores. Exacto, sí, eso de cambiar la gorra, ahora soy papá, ahora soy pastor. Claro, no, difícil. Entonces mis pastores una vez me llaman y dicen, mira Samuel, no sé si va a tener sentido lo que te decimos, pero hemos estado orando y cada vez que estamos orando no sé si tiene sentido para ti, pero es como que si el Señor nos habla de Irán, pero no sé si tiene sentido. Y yo dije, bueno, miren, tengo que confesar, yo he escuchado de Irán, me está persiguiendo por todos lados. Vale. La primera vez que escuché de Irán, me acuerdo que me habían invitado a predicar a un congreso y el pastor que recibía a la gente del congreso me fue a buscar al aeropuerto y en el carro me presenta un muchacho que era traficante. Y yo me puse un poco como raro, ¿cómo que traficante? Me dice, sí, mira, él trafica Biblias en países no alcanzados donde la Biblia está prohibida. Me dice, y ahora viene de Irán. Y fue la primera vez que yo escuché Irán. Entonces, yo digo, ¿pero cómo trafica? ¿Qué es eso que trafica Biblia? Me dice, sí, porque normalmente lo conectamos con algo con negativo. Algo malo. Él me dice, no, mira, en Irán las Biblias están prohibidas, todo el proselitismo está prohibido, cristianismo está prohibido, tú no puedes hablar de Cristo. En Irán, si te encuentras con una Biblia o un fragmento de la Biblia, te van a dar una pena mínima de 8 años de prisión. Wow. Entonces me explicó que la iglesia ya no tenía Biblias, que cuando recibían Biblias se la iban repartiendo y cuando llegaba una Biblia se le iban cortando y se le iba memorizando. Se aprendía la Biblia de memoria y se iban intercambiando luego. Entonces eso me quedó grabado. Desde ese congreso en adelante es como que el nombre de Irán comenzó a aparecerme por todos lados hasta que mis pastores me hablan. Y me dicen, ¿estarías dispuesto a ir a ayudar a la iglesia en Irán? Y yo imaginé enseñando o predicando y toda mi inocencia yo dije, sí, vamos. Lo que no sabía era que mis pastores me iban a enviar a traficar Biblias a Irán, o sea, a llevar Biblias de contrabando. Sí. Entonces me dijeron, bueno, mira, lo primero que vamos a hacer, vas a hacer un primer viaje exploratorio y vas a llevar Biblias contigo. Tienes que ir a Turquía, buscar un cargamento de Biblias y entrarlo a Irán. Hay un ministerio, hay un ministerio que ha estado 20 años traduciendo la Biblia al persa. Sí. Tenemos un cargamento de Biblias en Turquía, necesitamos a alguien que se las lleve a las iglesias en Irán, pero no hemos encontrado, muchos voluntarios no había. Entonces, bueno, ahí fue que hice mi primer viaje a Irán llevando Biblias de contrabando. Realmente fue... Yo había escuchado a Dios, conocía milagros. O sea, buscaban un cabeza de turco para tal cual. Mejor dicho. Claro. Y así fue que el primer viaje fue contrabandeando Biblias. Pero al final te arriesgabas, mira, sí. Pero eres consciente. Porque claro, te dijeron no te dijeron, tú pensabas una cosa y era otra. O sea, no. Llegaste a decir... No, yo tuve la convicción, yo era soltero, no tenía esposa, no tenía hijos, y mis padres siempre que nos criaron, me recuerdo de pequeño, mi mamá tenía muchos libros de misioneros. Todas las noches mis padres oraban por nosotros, orábamos por diferentes etnias, todas las noches. Entonces el mundo de las misiones era muy conocido para mí y siempre orábamos, pero nunca pensé yo que Dios iba a llevarme a un lugar a voluntariamente estar dispuesto a poner mi vida en riesgo para que otras personas puedan tener la Biblia. Entonces, para mí fue muy... al principio fue choqueante porque era estar dispuesto a morir. Sí. Entonces yo, en esos años de juventud uno muchas veces no piensa tanto las cosas. Tiene como un input. No, y tampoco tienes a nadie detrás. Exacto, había fe, había un llamado claro, había una obediencia, había una iglesia que nos estaba enviando. Entonces éramos 2 amigos, fuimos juntos y podríamos hablar mucho tiempo de eso, pero por ejemplo en la frontera cuando estábamos llevando Biblias de contrabando, cuando la policía agarró y tocó las Biblias, por ejemplo, me recuerdo, abrieron nuestra maleta, nos encontraron con las Biblias en la frontera. Y cuando el policía tocó la Biblia, al tocarla, como que se desmayó, se fueron los ojos para atrás, tocó la Biblia y algo, no sé si corriente o qué le pasó, y se fue para atrás. Y mi amigo y yo nos fuimos. Y así me pasó varias veces.
de ver la mano de Dios. Sí, ver Sí. Yo algo- creía en milagros, Sí, pero ahí vengo de una iglesia bautista un poco más, digamos, mesurada, pero vi a Dios de una forma que yo nunca pensé que... Y luego fue lo hermoso encontrarme con una iglesia que no conoce nada de lo que está afuera, porque en Irán no hay Biblias, no hay libros, no hay congresos, no hay seminarios, no hay internet, no hay recursos, nada. Sí, sí, sí. La iglesia de Irán es una iglesia que son 6, 7 hermanos que no conocen otros cristianos por seguridad, Claro. y que lo bueno es que no se están cambiando de iglesia todo el tiempo. Ya, Una iglesia sí. que Sí, sí, tú sí. estás como tienes que formar carácter sí o sí de Claro. Cristo, de perdonar a tu hermano. O sea, tienes esos 7, 8 que tú conoces y no vas a conocer a nadie más. Va a ser ese grupo pequeño, Sí, sí, sí. y te aprendes la Biblia y pasas mucho tiempo juntos y a Ostras. mí me llamó la atención, sí. Ahora que has dicho esto, a mí no sé si te ha venido a ti a la mente, había un libro que era contrabandista de... Sí. de El hermano Dios, Andrés. El hermano Andrés. Exacto, el hermano Sí. Andrés. Y luego cuando decías tú de que leíais parte de la Biblia, memorizabais, era la película de esa Fahrenheit 450, no sé qué, era del futuro, que se leían los libros para mantenerlos en vida, Claro. porque se quemaban. quemaban todos, ¿no? Se ve súper interesante. ¿Fue llegar allí? ¿Contactaste con alguna iglesia o fuiste Sí. Sí, lo que yo no sabía era que había una señora que nadie iba a sospechar de esta señora, que era que guardaba las Biblias. Y ella en su sótano guardaba Biblias que cada tanto algún misionero podía traer y las repartía en las iglesias nuevas que se iban abriendo. Yo no sabía que esa mujer iba a terminar siendo mi suegra. ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, así que la ¡Qué primera giro! casa que fui, Un encuentro divino. un encuentro divino. Pero- Traficando Biblias me encontré una esposa. ¿Pero te envió la iglesia o fuiste por medio de alguna organización? Las dos algún- cosas. Me envió nuestra iglesia, que se llama Rock Church en Virginia, y el ministerio que estaba traduciendo las Biblias se llama el ministerio Elam. Y dentro de Irán, las iglesias en casa que estaban funcionando eran iglesias que pertenecían al movimiento de iglesias de asambleas de Dios. ¿Okay? Entonces fue un conjunto. Sí, sí, sí. En la misión muchas veces te encontrás con un montón de formas diferentes Sí, de variedad. Sí, sí, sí. Claro. Así que era un pastor bautista llevando Biblias de contrabando para Islam, enviado por una iglesia de La Estados Asamblea de Unidos, Hermanos. con Asamblea de Dios. Sí, bueno. Bueno, el reino, al final es Claro. la belleza, Sí, ¿no? sí, del sí. reino. Claro, claro. La multiforme. Sí. Cuando llegaste allí y viste esa realidad, sobre todo cuando ese que me has explicado de la Biblia, es súper interesante, ¿no? Que es lo que dices tú, muchas veces creemos en milagros, pero no sé si somos conscientes de que vivimos milagros, ¿eh? Exacto. Diariamente, no sé si somos, Sí. pero en este caso sí que ha sido algo fuerte, ¿no? ¿Cómo sentiste tú la situación esta? Porque dices, cogisteis y te fuisteis, como Sí, diciendo, bueno, no. Sí. Uy, aquí el Señor está el Señor y nos ha dejado ese espacio libre para poder marchar. Sí. Sí, bueno, no, en ese caso éramos 2 personas. Mi amigo se fue primero, luego me fui yo. Después afuera... Bueno, es una historia muy larga, tal vez otro día te lo puedo contar en detalle, pero bueno, pues. algo que sí me llamó mucho la atención fue cuando llevamos las Biblias, pasamos el control de seguridad, luego en un episodio, una parte del viaje nos vuelve a atrapar la policía, pero Dios manda a unos policías que se empiezan a pelear delante nuestro, pudimos salir, o sea, habían abierto nuestras maletas, habían encontrado, un policía nos defendió, bueno, muy largo. Pero a mí lo que sí me llamó la atención, porque, a ver, muchas veces he contado el testimonio de traficar las Biblias, y al principio era como, wow, traficar Biblias, pero en realidad yo he encontrado que lo más hermoso no fue tanto ese tiempo en que yo llevaba Biblias, sino con el tiempo empecé a entender que está bien llevar Biblias, pero lo más importante es discipular a alguien. ¿Quién aprende esa Biblia? Entonces, el traficar Biblia era un evento del que yo volvía, contaba una historia, la gente se ponía muy contenta, aplaudía mucho, había muchas ofrendas para volver a hacer el ministerio, pero era un momento. Claro. Y Era cuando, como una acción, pero claro, no había como un seguimiento. claro, y cuando comencé a descubrir el relacionarme con la gente,
el poder comenzar a discipular, a pastorear gente, me enamoré de esa parte y me parece mucho más importante que el hecho de hacer una obra que no está mal y no de que está bueno. Pero bueno, la obra tiene sus partes. Claro, sus partes, sus momentos y todo. Y hace falta gente que trabaje para ayudar a los misioneros. Todo, o sea, no es aquello del misionero que me siento superhéroe, que a veces ha pasado en algunos contextos y tal, ¿no? Sí. Pero es que no aquí en España y no entre argentinos. No, entre otros países somos vacunados. No, pero que a veces claro. es una familia, es un cuerpo, ¿no? Claro. Todos somos necesarios. Cada uno... tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿Cómo llegaste a tener el primer contacto con la gente? Mis pastores habían conocido a este ministerio de LAM y ellos tenían el teléfono de quien luego fue mi suegra, que era la mujer que escondía las Biblias. Te quería contar algo que me había olvidado. Estaba yendo para ahí y me distraje, pero... Viste que vos recién decías que los argentinos está bueno porque hacer el programa solo. Sí. Bueno, te iba a contar una cosa que me gustó mucho y fue muy edificante para mí. Mi primer encuentro con la iglesia secreta en Irán, me dice, bueno, llego, entrego las Biblias a esta mujer, me dice si podía compartir la palabra en la iglesia. Ellos tenían una iglesia y yo dije, bueno, perfecto, yo iba a predicar en inglés. No conocía, no hablaba el persa en esa época y alguien me iba a traducir el inglés al persa. Entonces, bueno, yo me preparo para ir a la iglesia, entonces me llevan a un edificio que había que bajar unas escaleras y ir al subsuelo del edificio. Y cada 15 o 20 minutos iba llegando gente, hasta que éramos unos 7, 8 personas nada más. Cuando éramos 7, 8 personas en el lugar, resulta que bueno, yo estaba esperando que empiece la reunión y era ese grupo, 7 nada más, 7, 8. Y recuerdo que una hermana comienza a hablar algo, entonces uno de los hermanos abre la Biblia y comienza a contarle un pasaje que había leído, y la hermana comienza a orar. Entonces todos comienzan a orar por ella. Y después otro hermano comienza a cantar bien bajito, porque a todo esto había otro hermano en la puerta mirando por el agujerito que no venga la policía. Comienzan a cantar todos muy, muy bajito. No había sonido, instrumentos, nada, era todo a capela. Y otro hermano comienza a cantar otro himno. Y otro hermano otro himno. Y otro comienza a orar. Y otro abrió la Biblia o compartió algo más. Y fueron como 3 horas en que fue tan hermoso lo que viví en ese lugar. Una presencia de Dios tan linda que yo decía, ¿dónde estoy? Me sentía como en el libro de los Hechos. Estábamos en un lugar subterráneo y no había un pastor que, o sea, sí estaba Hossein, que era el pastor de la iglesia, pero todo el mundo participaba y no había un orden del culto, no había anuncios, no había nada. Era como todo el mundo fluyendo en en los dones que tenía, y me pareció tan hermoso. Y lo que te quería contar es esto. Termina toda esa experiencia maravillosa que fue de ver todo el mundo poniendo algo de Cristo en la mesa. Y hablo con el Hossein, era un chico de 23 años que era el pastor de esa iglesia. Y le digo, Hossein, le digo, wow, amigo. Le digo, ustedes son mis héroes, le digo, la verdad. Pues sí. Ustedes son mis héroes. Y me dice, qué raro, para mí ustedes son mis héroes. ¿Ustedes quién? Le digo yo. Ustedes, la Iglesia del Occidente. Y le digo, me quedé pensando, digo, no, Hossein, no creo que conozca muy bien la Iglesia del Occidente. Pero me dice, él asombrado, dice, ¿por qué tú crees que nosotros somos tus héroes? No lo entiendo, me dice él. Bueno, le digo, Hossein, mira, ustedes aquí se aprenden la Biblia de memoria. Tú eres un pastor que nunca va a aparecer en una plataforma o en un lugar. Estás amando a tus ovejas y va a tener 7 ovejas toda tu vida y tú estás dando tu vida por ello. Puede venir la policía. O sea, tú estás pagando un precio muy alto. Me dice, mira, yo no lo veo así, me dice. Me dice, nosotros aquí tú vas a la tienda y tienes 2 marcas de arroz. Tú vas a la calle, todas las mujeres están cubiertas, autobús de mujer, autobús de hombre, escuela para mujer, escuela para hombre, está todo muy separado. Si tú vas a la tienda de ropa, tienes negro, gris y blanco, nada más. Acá nos persigue el gobierno, me dice. Pero me dice, Samuel, para mí ustedes son mis héroes, la Iglesia del Occidente, y ahí yo lo paré y dije, pero ¿por qué no lo entiendo? Me dice, mira, ustedes están expuestos a mucho más de lo que nosotros estamos expuestos. Tú abres el teléfono y tienes pornografía, tienes sexo, tienes drogas, tienes un montón de opciones para consumir, tienes Netflix o un montón de plataformas para consumir tantas cosas, pero ustedes deciden decirle no a todo eso y decirle sí a Cristo. Me dice, yo creo que no duraría
una semana siendo cristiano en tu cultura. Yo creo que el enemigo que ustedes tienen es mucho más fuerte que nuestro enemigo. Wow. Y para mí ustedes son mis héroes. ¡Wow! Y cuando él me sí, dijo sí. eso, realmente dije... Vaya visión, vaya visión. Imagínate, gente que está escuchando este programa, Sí. pudiendo haber escuchado o pudiendo alimentarse ahora mismo de cualquier música, de cualquier podcast, de cualquier película, lo que sea, pero está escuchando este programa tratando de alimentarse de algo sí. de parte de Dios. Y eso según los hermanos de otro lugar, de un contexto de persecución, es loable. Y está bueno ver la iglesia como otros hermanos lo ven, porque también es verdad. Sí, sí, y nos sentimos libres nosotros Exacto. aquí. Nos sentimos Exacto. libres. Antes ha explicado en off que tu mujer estuvo detenida. Claro. ¿Por tener la Biblia o por...? No, mi esposa fue la primera pastora mujer en Irán. Entonces, en el 2010, el gobierno de Irán ya venía por un tiempo interviniendo teléfonos y Perdona, eso. Sí. ¿estabas casado ya o...? No, yo no. Vale, no. No, vale. no, yo no todavía. Está bien. El gobierno de Irán venía interviniendo los teléfonos de una red de iglesias secretas de las asambleas de Dios en Irán. Mi esposa era una de las pastoras, la primera mujer, pero había Sí. otras mujeres que estaban en el momento liderando este movimiento de iglesias secretas. Y la mañana del 25 o 26 de diciembre, no me acuerdo bien, la policía entró a la casa donde ella estaba, bueno, y los arrestaron a 72 pastores al mismo tiempo. Ya. Y bueno, el gobierno quería ejecutarlos a todos. Pasó que en ese tiempo Obama estaba tratando de cerrar un acuerdo nuclear con Irán en el 2010, y muchos cristianos del exterior comenzaron a ir a la BBC, a CNN, y como hacer un poco de ruido, y al final poco de presión. no los mataron. Por eso, bueno, después de 2 meses y algo los soltaron, pero sí, mi esposo estuvo 2 meses y algo en una celda de aislamiento solitario. Gracias a Dios a ella no le pasó nada, pero han torturado gente a su lado, Sí, sí. han matado gente, o sea, fue horrible. Sí, sí, no, Y o sea, allí, perdona, Sí. o sea, pueden hacer en realidad lo que quieran, o sea, Sí, claro. no hay derechos. No. Ahí lo que gobierna de cierta manera el país es la Sharia. Ujú. Entonces, ¿Qué es esto? la Sharia son las leyes indicadas por el Corán. Es un conjunto de leyes Ujú. que se toman en un país que vienen de la interpretación del Corán. Ok. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es eso. Entonces, Es un estado teocrático, entonces, claro, la apostasía, el que un musulmán deje la fe, está penado automáticamente por la muerte. Es obligatorio. Se llama, Tienes que ser se llama musulmán. Qatl Wajib, que quiere decir muerte segura. Wow. Entonces, alguien que propaga la fe también corre ese riesgo, pero un musulmán que abandone la fe, eso ya no tiene claro. ningún perdón. Entonces, Irán se rige por la Sharia. sí. Bueno, hay una cosa curiosa, es que Irán pertenece a un sector del Islam muy diferente al resto del mundo, Claro. porque ellos son chiitas, mientras que en Turquía, por ejemplo, son sunitas. Vale. Y cuando hablamos del Islam hay esta idea de que casi todos son lo mismo, pero primero, por el idioma ya son distintos. Vale. Por la cultura ya son distintos, aunque son países vecinos. Y por la, vamos a decir, denominación o la rama del Islam también son distintos. Vale, es como que son todos musulmanes, pero hay ramas más radicales que otras. Bueno, hay denominaciones y dentro de las denominaciones hay quienes son radicales y quienes Vale. no. Claro, por Pero en ejemplo, este caso es un Irán, mito sí. el tema de decir, sí, los chiitas son más radicales o sunitas son más radicales. No, hay radicalismo en ambas, en vale. ambas, o sea, y hay más subdivisiones aparte de chiita y sunita, bueno. Pero son como las dos que más se conocen. Y todo esto estás explicando de Irán, porque has estado en Irán. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo has estado? ¿O No, estuviste en Irán? Lo mío era ir y volver. Vale, Nunca me vale. han dejado vivir en Irán. Vale, vale. Mi nombre es Samuel, es judío, entonces no he tenido mucho Un pequeño éxito. problema, sí. No, Ya he tenido suele mucho pasar. éxito. Claro, no. Me han impedido O sea, que después- no te dejaron estar. No. No es que no No. estaba en tus proyectos o lo que sea, sino que... Ahora, para situar un poco la situación, muchos iraníes salen como refugiados con la idea de ir a un país occidental. Ujú. Bien sea Canadá, Estados Unidos, quizá Australia. Europa, Australia, sobre todo países de la Commonwealth. Entonces llegan a Turquía
Turquía es un país musulmán, pero es un país laico. Vale. Y Turquía tiene sus acuerdos con las Naciones Unidas y con el programa de refugiados. Entonces, llegan a Turquía como refugiados. Yo los primeros creyentes que conocí, las primeras personas con que compartí piso cuando llegamos con mi mujer a Turquía fueron 3 iraníes. Uno de ellos era asirio, se llamaba Sargón, es un nombre muy bíblico. Los otros 2 eran musulmanes. O sea, uno era de origen cristiano, pero de la iglesia asiria, porque eso es otro tema. Y también las iglesias están, es un mosaico lo que hay por ahí. Entonces vienen como refugiados y están ahí en Turquía esperando que se les abran las puertas. Vale. Pero en Turquía, aunque es un país musulmán, los iraníes no les importan tanto en cuanto a qué es lo que creen o lo que no creen. Hay una oportunidad muy grande de compartir el evangelio con ellos. Y es ahí donde acaba. Y ellos están un poco más abiertos al venir del contexto de un país que es muy radical, en el cual hay mucha corrupción por parte del gobierno, que el gobierno es un gobierno teocrático musulmán. Sí. Entonces ellos vienen ya con una reticencia muy grande al Islam o a esa forma de Islam. Entonces están un poquito más abiertos a escuchar de la fe. ¿Y te vas a Turquía? Me voy a Turquía. Y este ministerio del AM tenía 2 iglesias en Turquía, o una tercera. Yo comencé a trabajar con ellos en discipular gente, en pastorear personas que luego fueran a abrir otras iglesias. Sí, y luego me casé en Turquía. Sí. Uy, qué bien. ¿Pero ella entonces estaba en Irán? A ella la sueltan en Irán y ella se fue a Turquía. Entonces ahí comenzamos a trabajar juntos. Se fue a Turquía porque ya estaba fichada allí. Claro, no podía vivir allí. Claro, muchos llegan, como el caso de su mujer, sin pasaporte, según tengo entendido. O sea, estás ahí en un limbo legal. Sí, claro. Y entonces, a veces, esto las autoridades en Turquía también lo aprovechan. Están en una situación ahí de que no son ni ciudadanos, ni tienen derechos, no tienen la libertad de moverse de una ciudad a otra. O sea, para poder viajar de la ciudad que está aquí a la que está a 50 kilómetros han de pedir permiso a la policía. Es una situación también. No pueden trabajar, o sea, de que viven, reciben unas ayuditas de las Naciones Unidas, pero que no cubre nada. También es una situación muy precaria. Sí. Son apatrios, entonces. Sí. ¿Y cómo tú te has ido preparando? Porque claro, decías, ¿no?, que tú venías de un contexto familiar que hablabais de misiones y tal, pero ¿cómo se prepara un argentino con la cultura musulmana, ¿no?, que a lo mejor no tenías tanto contacto? ¿Qué has podido ir a...? Yo la fui aprendiendo estando en el lugar, no tenía ni idea. No tenías base. Me equivoqué en un montón de veces. Médico a palos. Claro, me equivoqué en muchas conversaciones, o sea, tratando de predicarle a un musulmán, me he equivocado un montón de veces. De una manera quizá muy occidental, ¿no? Claro. Hablándole de cosas que no le importaban, entonces, bueno, uno va aprendiendo con el tiempo. Pero como cuando me mudé a Turquía, era ayudar a las iglesias, era en un contexto de gente ya convertida. Entonces ahí comencé a escuchar el testimonio de musulmanes convertidos, ellos comenzaron a hablarme del Islam, ahí comencé a aprender un montón de cosas que ya sabía como por arriba, pero ahí comencé a hablar con gente que se había convertido, y después, obviamente, en el contexto de musulmanes, en un café o en algo, tú comienzas a tener más charlas, y ahí comencé a recibir preguntas muy buenas que me ayudaban a fundamentar mi fe también, porque hasta el momento nunca había escuchado, o sea, me había cruzado con algún ateo, con algún testigo de Jehová o con algún mormón, pero no había estado tan en contacto con gente que conozca los puntos débiles del cristianismo y pueda, sobre todo los turcos, ¿verdad? Sí. Que puedan mencionarte puntos muy fuertes, muy débiles del cristianismo y hacerte cuestionar cosas. ¿Sí? Los turcos saben... Es que el musulmán en líneas generales es educado
entendiendo que el cristianismo es una iglesia, es una religión que se ha corrompido. Entonces ellos ya desde pequeños oyen las cosas que en el cristianismo están mal y tienen toda una serie de argumentos. Yo llegué a Turquía y el turco medio todo el mundo conoce cuándo fue la fecha del concilio de Nicea. A ver, pregúntate en una iglesia evangélica en qué fecha tuvo ocasión el concilio de Nicea. No me preguntes. Nadie lo sabe, pues ellos lo saben, ¿no? Todos, el 325. 320. Entonces, porque tuvo lugar además en Turquía, y entonces ellos tienen toda una serie de argumentos, porque su fe se supone que vino a corregir los fallos del cristianismo y el judaísmo. Entonces ellos tienen toda una serie de argumentos en líneas generales que el cristiano medio o nominal en absoluto tiene. Y los académicos continuamente están trabajando sobre ese tema. Entonces yo me he encontrado con académicos turcos, islámicos, que te pueden recitar grandes partes o porciones de la Biblia de memoria. Ahora, ¿cuántos occidentales o pastores de iglesia evangélicos siquiera saben un versículo del Corán ni dónde está? Entonces, es una situación muy, muy distinta. Sí. Bueno, de hecho, dicho sea de paso, entre paréntesis, estamos haciendo un podcast junto con el pastor Carlos. Queremos poner en manos de la iglesia algunas de las respuestas que nos hemos encontrado, porque aquí en España hay muchos musulmanes, entonces que la iglesia pueda tener la respuesta para poder dialogar y entrar en diálogo con musulmanes sin tener el temor de no saber qué piensan. Yo creo que esta es mi impresión, no sé, Carlos, tú me puedes corregir, pero yo creo que al menos, por ejemplo, conozco algunos latinos acá, al menos el latino, yo creo que puede llegar mucho más fuerte con un musulmán que con un catalán, por ejemplo. Creo que el latino tiene algo para conectar y creo que está bueno que podamos poner en la iglesia esta serie de diálogos en donde la iglesia no tenga temor de hablar con su amigo musulmán y entrar en una conversación en la que pueda llegar a la luz y donde se pueda entrar en conversiones, donde pueda haber conversiones. Además, el musulmán es respetuoso con los temas, aún un ateo, alguien incluso que está en contra de la fe islámica, pero será respetuoso con el tema de Dios, con las convicciones que tú tengas, escuchar tu experiencia. Hay temor de Dios, uno de los conceptos en el Islam es el temor de Alá, que es más bien un pánico, ¿no? Terror. Pero por lo mismo, también es interesante que en el Corán se menciona, en la primera época de las revelaciones que se supone que recibe Mahoma, él expresa su admiración por los monjes cristianos, ¿no? Por su humildad, por su fidelidad a las escrituras. De hecho, a cristianos y judíos se les llama el pueblo del libro. Entonces, Mahoma viene pretendidamente para ratificar lo que Dios envió a Moisés, envió a Abraham, a David, a Jesús, habla de la Torá, habla del Evangelio, habla de los Salmos y habla de que el Corán ha venido a ratificar todo eso. El punto es que cuando los cristianos y los judíos que existen en la península arábiga escuchan el mensaje de Mahoma y que él pretende ser un continuador de los profetas bíblicos, le dicen que no. Entonces hay una segunda época en la que él empieza a arremeter contra lo que llaman los asociadores, aquellos que asocian a Dios un ser humano, que es el asunto de aceptar a Jesucristo como Dios, ¿no? Y es cuando empieza, vamos a decir, la persecución hacia los cristianos, o ese entendimiento de que el Islam ha venido a corregir un monoteísmo que se ha corrompido. La Trinidad es la gran herejía, y ahí digamos que se rompen los vínculos. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque en el fondo hay una búsqueda, un respeto, sienten realmente cierta admiración, y la historia de Jesús en el Corán es una historia muy amplia, se habla muchísimo de Jesús, así que hay muchos puntos en común para poder ellos hablarles y orientarles hacia la verdad de Cristo. De hecho, el Corán habla más de Jesús, 33 veces menciona a Jesús y 4 veces alude a Mahoma, no todas las veces con su nombre, pero se habla más de Jesús que de Mahoma. Ostras, pues vamos a entrar ya ya que tenemos un poco el contexto de Samuel, su vida y su experiencia en ese aspecto, de meternos ahora cómo acercarnos a lo que son. La primera pregunta es, a ver, musulmanes, islámicos, islamistas,
¿Hay alguna diferencia? O sea, ¿podemos acercarnos y decirles que son islámicos o musulmanes? ¿Se sentirán violentados por ello? A ver, no son mahometanos, ¿no? Como antiguamente no he dicho se decía, ¿no? Ya lo sé. Sí, yo haría una distinción entre el musulmán, que es culturalmente de esa religión y de esa cosmovisión, y el islamista en el sentido de aquel que quiere propagar el Islam. Vale. Hay muchos musulmanes que lo que les interesa, sí, ellos defenderán su fe, sí, ellos ganan muchos puntos. Practicante, ¿no? Sería Sí, medio practicante, un poco como el cristiano de los bautismos, bodas y entierros, ¿no? Ese tipo de musulmán. Que si se diera el caso de que habla con un cristiano y lo convierte, pues gana puntos para el cielo. Pero vamos, no es una persona que está dedicada toda su vida, orientada toda su vida a islamizar a los demás. Y luego está el islamista en este sentido, ya que tiene una connotación tanto religiosa como política, que lo que quieren es expandir el Islam a todas las naciones y a todo el mundo. De hecho, el Corán dice, lucha contra ellos hasta que la religión de todos sea el Islam. Entonces es una aleya que está en el Corán que de alguna manera los incentiva a eso, ¿no? A propagar la religión. De hecho, ¿qué tres religiones son las que... Bueno, dos religiones que son, digamos, las propagandistas, ¿no? Que sería el cristianismo e islam. Sí. El budismo hasta cierto punto, pero no hay tanta voluntad. El judaísmo no, porque es una religión étnica. Y ahí es donde han chocado islam y cristianismo. Entonces, el musulmán medio es una persona que está preocupada por sacarse el pan de cada día adelante, que sí, que tiene temor de Dios, que sí, para las situaciones importantes de la vida, pues sobre todo, por ejemplo, cuando se muere alguien, pues entregarlo a Dios, que sí, las festividades las guardará, el Ramadán, que es el mes de ayuno, irá de vez en cuando a la mezquita. No estoy hablando del que es comprometido completamente. Sí. Y que dará una educación religiosa a sus hijos y que piensa que todo Occidente es cristiano, todo el cristianismo está corrompido y que ellos son los únicos fieles que están salvaguardando la verdadera fe. Y cuando viene a una cultura como España y se encuentra con todo eso que nos decía el creyente, todas las tentaciones que hay en una cultura occidental, se cierra un poco más en sí mismo, claro, y ve a Occidente como el dragón, ¿no? Sí, como, peligro, claro, como la fiera que es contra Dios y contra las verdades de Dios. Claro. Sí, no obstante, es verdad también que el musulmán promedio no lee el Corán, ni lo sabe. Si va a la mezquita un viernes, escucha lo que dice el imam. El imam muy rara vez va a hablar del Corán, va a hablar más de los hadices y de interpretación de la sirat de Rasulullah, y va a hablar de otros textos islámicos, pero no específicamente del Corán, porque... De hecho, yo cuando llegué a Turquía, ya por lo menos entendía un poco el turco después de estudiarlo. Estuve casi 6 meses yendo a una de las mezquitas principales de Estambul. Sí, no saben quién eres. Tú te pones ahí, te sientas ahí, entonces a escuchar la predicación, que dura como unos 15 minutos, para ver qué eran los temas que se trataban, las inquietudes espirituales. Y bueno, ahí de política se hablaba de Israel, que son los perros. O sea, nada que, por decirlo de alguna manera, yo buscaba qué es lo que alimenta el corazón del musulmán. Que les inspira o algo. No. Y luego, cuando venía la oración, yo me levantaba, me iba, todos me miraban así con ojos raros. ¿Cómo que te levantas ahora? Y esa fue una experiencia. Y luego ya de un tiempo vi que no iba a aprender nada de lo que yo buscaba aprender ahí. Claro, es que en realidad el Islam es una cultura más que una religión, en mi punto de vista. Es una religión, pero una religión que permea muchas de las áreas del individuo. Entonces es mucho más que solamente la religión que tú profesas. Es tu familia, es la música que escuchas, es tu país, claro, es tu forma de... Todo. Es mucho. El Islam es mucho más que una religión. Es la identidad del individuo está tan invadida por esta religión, esta cultura, que hablar de Islam en cuanto a una religión sería quedarnos muy cortos en realidad. Sí, claro, es una religión de Estado, es una religión autocrática, la Sharia. Sharia en realidad quiere decir la ley. Sharia es ley. Por ejemplo, en nuestra versión de la Biblia en turco, que muchas palabras, aunque el turco es un idioma distinto al árabe, toma las
palabras del Shariat. del árabe, las palabras religiosas, a la ley de Moisés se le llama la Sharia de Moisés. O sea, quiere decir ley, igual que Torah, quiere decir la ley. Torah. En persa también, Shariat de Musa. Sí, una de las cosas que tenía apuntada era precisamente cómo influía la cultura, pero dentro del musulmán, pero ya has dicho que Es que, ya claro, sabe el Islam la gente el que lo cree, rige. claro, imagínate, la gente piensa, o sea, la gente nunca ha leído el Corán, nunca, de hecho, mucha gente ni siquiera lee el Corán, en realidad está en árabe, un árabe bastante antiguo, entonces ni siquiera la gente que lee árabe hoy tiene tanta facilidad para poder leer el texto coránico, porque no es tan fácil. Ya. Y la mayoría de musulmanes del mundo no habla el Irán, no habla el árabe. O sea, se fían de lo que le dice Claro, el imán. entonces tú y tu familia, y tu padre, y tu madre, y la gente que tú conoces, Ya. y tus abuelos, o sea, no Pero que podemos tampoco han estar leído. todos mal, claro. Y, O sea, el imán sí que... Igual supongo que sí muchos habrá- cristianos que creen en la Trinidad, por ejemplo, Sí. pero no tienen una revelación personal, mente adquirida, no han sido responsablemente, no tienen las bases claras de por qué creo lo que creo, por qué creo en esta palabra, por qué creo que un libro más o un libro menos no lo es, por Sí, qué, sí. o sea, todos esos porqués, muchas veces los cristianos no nos los hacemos, y de la misma manera musulmanes no son muy... o sea, confían más en la cultura. Es una tradición, Sí, sí. claro. Así como, por ejemplo, aquí tenemos una traducción de la Biblia al español y nosotros decimos, esto es la palabra de Dios. Un musulmán no lo puede decir. No. Si es una traducción, Ya. no es la palabra de Dios. Solamente es en árabe. Y el árabe que te dicen que tiene cada palabra 50 significados y que solamente los especialistas lo saben, y más en culturas donde el árabe no es la lengua de la población, como el caso de Irán o Turquía, entonces quedan a merced totalmente. Doctores tiene la Iglesia, ¿no? Como se decía antes, Sí, sí, sí. que también se decía dentro del catolicismo que no se podía leer la Biblia porque se iba a entender mal, se tenía que leer en latín, estamos hablando de otras épocas, entonces hay esa mentalidad del control estatal de la religión y de que solamente algunos iniciados son los que te pueden orientar todo eso. Aparte, hubo una tradición, los que se llaman los 7 primeros intérpretes del fiqh, que es como las leyes coránicas, los que hicieron las primeras interpretaciones que han determinado luego por los siglos y los siglos y los siglos cómo se ha de leer el Corán, Ya. y que son tomos y tomos, y los hadith, como él menciona, que se supone que son dichos que dijo Mahoma y que fueron recogidos por sus compañeros. 300 y que también años llenan después que... tomos y Sí. tomos y tomos. Entonces, claro, la gente de a pie pues ha de depender de lo que le dice Pero el Corán religioso. o sea, el Corán no son tomos y tomos y tomos. No. El Corán tiene una extensión como la del Nuevo Testamento aproximadamente. Sí, 114 libros. 114 libros. 114 Páginas. suras. Suras. Perdón. Suras, que son como versículos, Capítulo. ¿no? Vale, O capítulo. eso. unos son más largos, algunos tienen Vale, 100 sí. y pico versículos, Vale, aleyas, sí. otros tienen 4 o 5. Claro. Vale, no, con que decías de... Y tomos y tomos y tomos. Sí, pero aún el que lee el Corán ha de depender luego de los hadith, de lo que, sí. ha de depender luego del fiqh, ha de los depender luego del de los tafsir, tafsir. ¿Has visto ha que de- viene? ha de depender de pronuncia? un montón de cosas que Ya. no están al abasto de cualquier persona. ¿no? Y el musulmán se cuestiona cosas en el sentido de, por ejemplo, pensar, oye, nuestra religión está muy vinculada a o sea, es socialista en ese sentido no rebelde, pero que quiere desvincular un Si poco. se plantea la situación, si se lo plantea. hace Bueno, lo que decías un preguntas poco así antes. Sí, los hay, pero vamos, reivindicativas. La cultura es una cultura comunitaria. Vale. Entonces tú piensas lo que piensa tu comunidad. Ujú. O sea, la opinión privada, sí, lo hay, evidentemente, con todas partes, pero en contraste con lo que sería Occidente, que ha promocionado la individualidad, sí. Sí, sí. O la lucha. ahí no, ahí lo que la tradición de tus padres, lo que viene de tus ancestros, lo que viene de siempre. Pero Claro. bueno, luego hay los que sí leen, buscan, escuchan. Yo hablo más de los turcos Sí, que otra sí, sí, cosa. no, sí, en sí. el caso de los- Incluso hay ateos que van contra el Corán. Lo que pasa es que los matan. Ya. Pero eso de la cultura, ¿cómo lo Comunitaria. decía? Comunitaria, Mm. están así que, por ejemplo, en Irán la mujer no se casa con quien quiere, se casa con quien la familia arregla. Sí, claro. La mayoría de matrimonios son arreglados. Mm. La abuela de mi esposa se casó a los 9 años, por ejemplo, y es normal. Yeah. Allá Mahoma se casó con una niña de 9 años, por ejemplo. Mm. Una de las tantas esposas de Sí, sí, Mahoma sí. tenía 9 años. Entonces, se arreglan muchos matrimonios,
en Irán por lo menos, en algunos lugares, en familia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, como dices tú, para decir lo que les importan a ellos y no decir lo que no nos importa, para no meter la pata, claro, para no equivocarnos, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos así al acercarnos? Claro, habría que matizar si tenemos relación, si no tenemos relación. No, está bien. Si vamos al colegio con los niños. Sí, mira, me llama la atención que tú lo mencionas así, porque una vez, bueno, mientras leía, encontré lo que yo lo llamo el principio 333, de hecho. Está en Lucas capítulo 3, el versículo 3, nos habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que tenía un mensaje verdadero para predicar, y lo que dice en el Lucas 3, capítulo 3, tenemos este principio que yo lo llamo el principio 333. En primer lugar dice que, y fue por toda la región contigua del Jordán. O sea, en primer lugar, es salir de uno mismo. El primer punto es salir. Yo no puedo predicar a los musulmanes a menos que yo salga de mi cultura, de mi zona de confort, de mis limitaciones mentales, de la rutina diaria. O sea, primero tengo que salir del lugar donde estoy. Juan Bautista había recibido, estoy leyendo Lucas capítulo 3, el versículo 1 y 2, él había sido visitado en el desierto, y recibió una palabra de Dios, pero esa palabra lo llevó a un lugar diferente al que él estaba. Dice Lucas 3, que él fue por toda la región contigua del Jordán, tuvo que salir. Entonces, en primer lugar, si quiero predicar a los musulmanes, tengo que salir de mis pensamientos, de mi caparazón. Claro, salir de mi caparazón en primer lugar. En segundo lugar, lo que me gusta de este lugar, de esto, es que él estaba en el desierto. Y él no iba a tocarle la puerta a la gente, a decirle, tú eres una generación de víbora, eres un sepulcro que está blanqueado. No. Él se retiraba al desierto, y quien venía a escucharlo al desierto, él le hablaba un mensaje de arrepentimiento. Entonces, en el segundo lugar es no hablarle a quien no quiere escuchar. Muchas veces nosotros vamos y amamos tanto a nuestros parientes o a gente o amigos que somos inoportunos aún en el Evangelio, y yo creo que está bueno, y he encontrado personalmente, no sé, Carlos, cómo te ha pasado, pero yo he encontrado mucho más fruto hablando a alguien que realmente quiere escuchar. Y cuando la persona comienza, o sea, viene al desierto, entre comillas, cuando viene a... O sea, eso es lo que hacía Juan Bautista, le hablaba a gente que quería escuchar. Entonces él no necesitaba aguar el mensaje. El mensaje de él era duro, era muy duro, había que arrepentirse, pero él no aguaba el mensaje, porque él no iba a buscar a la gente. Él dialogaba con la gente que quería escucharlo. Entonces yo creo que a veces forzamos conversaciones con musulmanes, que me pasó al principio en mi madurez, de poder tratar de convencerlos porque se están perdiendo, y a veces yo pecaba de no confiar en que Dios tenía el tiempo correcto. Entonces, en primer lugar es salir de mí mismo. En segundo lugar es hablar a quien quiere escuchar. El Evangelio es una semilla. Yo no puedo poner una semilla de plátano en la Antártida, no va a crecer. Hay una temporada para cada semilla y hay que orar. El Señor nos enseña a orar por esa casa, ¿sí? Entonces yo creo que orar y declarar shalom a esa casa, la bendición de Dios a la casa, o sea, orar por ese musulmán. En primero, ganarlo en oración. ¿Qué tan comprometido estoy en orar por esa persona? Y en tercer lugar, el lugar es el arrepentimiento. O sea, quien no se convierte por arrepentimiento no entiende qué es la cruz. Entonces, acá son los 3 puntos que yo veo ahí en Lucas 3.3, que se llama el principio 3.3. En primer lugar, salir. En segundo lugar, hablar a quien realmente está interesado, a quien me está preguntando, que realmente Dios ha hecho una obra en su corazón. Y en tercer lugar, no aguardar el Evangelio. Y una de las formas más fáciles para poder predicarle a alguien es ser testigo. ¿Qué es lo que Jesús hizo en mi vida? Mi testimonio personal es muy fuerte. Mira, te cuento una cosa. Hoy en la mañana, yo le venía contando al pastor, hoy en la mañana con mi esposa tuvimos un momento muy hermoso en casa. Invitamos a una mujer musulmana a quien habíamos conocido aquí en Barcelona, en la calle. Nos hicimos amigos, la invitamos a casa. Y hoy ella aceptó al Señor en su corazón. Mi esposa pudo compartir el testimonio y ahora me está pidiendo que quiere bautizarse el próximo lunes, así que tenemos un bautismo. Y eso tiene que ver con, para ella fue tan poderoso el testimonio de mi esposa, porque un musulmán de primeras no va a entender lo que es la Trinidad. Hay un montón de cosas que no lo va a entender,
pero el poder que tiene el testimonio de uno, Apocalipsis dice, le habéis vencido por la palabra del testimonio de Dios y por la sangre del Cordero. Yo creo que el testimonio es importantísimo. Tal vez yo no pueda, o quien nos está escuchando no pueda tener toda la teología del mundo para poder responder todas las preguntas del Islam, pero sí tengo un testimonio, tengo un testimonio de lo que Dios me ha perdonado, de cómo Dios ha hecho cosas en mí, en mi familia. El testimonio es importante. Y al musulmán le interesa escuchar un buen testimonio. Es lo que te iba a decir yo ahora. Entonces, casi más importante es la experiencia personal de vivir una vida cristiana, como se dice, como buen cristiano. Exacto. No, pero además también Jesús está vivo. El musulmán es consciente, según el Corán, Jesús ascendió a los cielos sin experimentar la muerte, entonces su tumba está vacía. Alguien fue crucificado en la cruz en su lugar, esta es la idea del Islam, y ellos están esperando que Jesús regrese. Incluso hay un texto que habla de que habrá un justo que intercederá por nosotros en el día del juicio. Claro, los musulmanes quieren achacarle a Mahoma que hará esto, pero el único que es reconocido como sin pecado en el Corán también es el propio Jesucristo. Entonces, hablarles de que Jesús está vivo, reflejarlo en tu forma de vivir, y entonces el musulmán tiene sed por eso. De alguna manera ellos reconocen a su, vamos a decir, antepasado primero en Ismael. Ismael, que cuando por Sara fuerza a Abraham para que los eche, van al desierto y están sedientos. El musulmán está sediento de una experiencia de Dios. Porque en el Islam Allah es el trascendente. Como es el monoteísmo estricto, Dios es solamente el que está más allá de todo lo que podemos imaginar y entender. Una de las formas en realidad de hablar también un poco de la Trinidad es que Dios no solamente está más allá de todo, sino que Dios también obra dentro del mundo, dentro de nuestras vidas. Y cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos hablando de dioses corporales, como si ahora fuera el panteón mitológico de Grecia, sino del origen de todas las cosas, del Creador. La palabra es un concepto que existe en el Corán, que Jesús es una palabra enviada por Dios, la palabra que nos llega de Dios, y el Espíritu de Dios, que es la misma, en realidad el Corán en árabe y el hebreo tienen muchos paralelismos, ¿no? Espíritu en hebreo es ruach, espíritu en árabe es ruh. Entonces ellos entienden muy bien este concepto del soplo, el aliento de Dios que llega y opera en ti. Entonces hay ese concepto de Dios que está más allá de todo, pero claro, no puede formar parte de tu vida. Y entonces hay un concepto también fatalista de que Dios lo decide todo y tú simplemente has de inclinar la cabeza y aceptar resignado lo que Él decida. En cambio, tú puedes hablar de Jesús, que Jesús quiere el bien para tu vida, que Jesús murió por tus pecados, que nadie puede ir al cielo por sus propios méritos. También hay el concepto del juicio final, hay el concepto de cielo e infierno. Entonces, hay muchas cosas con las que tú puedes saciar la sed espiritual que hay en un musulmán compartiendo tu testimonio, pero sobre todo el testimonio porque, esta es una gran persona, que mira, qué buena persona se ha convertido. No, lo que ha hecho Jesús en mi vida, cómo Jesús me ha transformado, porque ellos anhelan. Hay mucho respeto hacia la persona de Jesús, aunque ellos lo ven como un mero profeta, pero saben que hay algo ahí, hay algo como distinto. Incluso han habido muchos musulmanes que han llegado, algunos, que han llegado a Jesús a través al Evangelio, a través del Corán, porque ven que se habla tanto de Jesús y dicen, aquí hay un algo más. Y buscando ese algo más, no se les ocurre ir a la Biblia porque les han dicho que está corrompida, pero llega un punto que dicen, bueno, es que no hay otra fuente. Y a través del Jesús que se conoce en el Corán, acaban llegando al Jesús que se conoce en el Evangelio. Entonces, más que resolver todas las, vamos a decir, preguntas ontológicas que se pueden plantear, que sí, te las van a preguntar luego la Trinidad, cómo Jesús le podemos llamar Dios, etcétera, es ese anhelo por tener un encuentro con Dios, con un Dios cercano y con la persona, la figura de Jesucristo que les admira, ¿no? Sienten una gran pasión por él. Aparte, el Islam no tiene, en el Islam no hay tal cosa como la certeza de salvación que sí tenemos nosotros. O sea, uno de los 99 nombres de Allah es Alá el engañador. O sea, Abu Bakr, el primero de los califas de los Rashidun, tenía temor de llegar al día del juicio final, haber hecho todas las obras, todo lo que tenía que hacer y encontrarse con que Alá lo había engañado y no ser salvo. El musulmán no tiene certeza de salvación. O sea, tú puedes hacer todas las obras, pero el último día Alá puede engañarte y tú no vas. En el mismo Corán habla de que Dios puede haber dado un versículo y luego cambiar de opinión y sustituirlo por otro.
y hacerlo desaparecer o invalidarlo. Exacto. Es curioso porque luego en la palabra tenemos que Dios no cambia, ¿no? No cambia de parecer, y en cambio pues para ellos es curioso. Yo hablaba con un certeza. compañero mío en una ocasión, yo no era alguien, yo trabajaba en publicidad, era una persona muy preparada, que había estudiado estudios fuera de Turquía, conocía varios idiomas, no era un practicante, pero yo le decía, él me defendía el Islam así de una forma superficial, no porque él quisiera defender el Islam, simplemente porque es su cultura. Pero yo le decía, no, si Dios ha enviado la Biblia como su palabra y Dios dice que nadie va a cambiar mi palabra, yo no lo voy a permitir, ¿tú crees que Dios luego iba a dejar que se corrompiera y mantener por 7 siglos a la humanidad creyendo en un engaño? Dice, ¿por qué no? Dios puede hacer lo que quiera, si quiere puede engañar a la gente. Entonces hay ese concepto. Es una caricatura claro. de Dios, de que puede cambiar, de que tiene como un... Sí, no hay una confianza y una cercanía con Alá como si la tenemos con Dios. El musulmán no experimenta esa relación. De hecho, esa relación paternal que nosotros sentimos con Dios, ontológica, ellos no la entienden, porque de hecho el Corán mismo dice que Alá no es padre de nadie. Entonces, claro, cuando el musulmán, hoy me pasó esta mañana, cuando esta mujer estaba en casa escuchando a mi esposa con lágrimas le hablaba de su conversión y que se sintió abrazada por Dios como un padre. La mujer se lloró porque ella no. O sea, es el anhelo de una persona conectarse con su creador. No solamente el musulmán, todo el mundo tiene el anhelo de sentirse amado y aceptado y entender que sus pecados son expiados. Entonces, wow, qué increíble es cuando nosotros hablamos del verdadero Jesús, cuando nosotros tenemos, y la palabra está viva. El hablar, yo creo mucho cuando tú estás hablando con un musulmán o quien sea, hablar la palabra es vida, la palabra está viva, Cristo es esa palabra que estamos hablando y hace nacer de nuevo a la gente. No tenemos idea de lo que puede pasar cuando hablamos la palabra, que es Cristo, claro, que es un poder debe increíble. chocar mucho hablar de un Dios de amor. Claro, no entra en sus cabezas el hablar y hablar de evangelio como las buenas noticias tampoco. O sea, es un poco dejas un poco fuera de juego, ¿no? Entonces el terror que decías antes a Alá les atenaza en cualquier decisión, cualquier cosa, ¿no? Y si ven ese testimonio, esa experiencia, que por otro lado no entendería yo mucho el hecho de que, o sea, no entienden el Espíritu Santo o el Trinitario, pero hay personas que interpretan la ley. ¿En base a qué interpretan la ley? O sea, ¿qué relaciones? A la revelación. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Vale. Hay quienes dicen que hay que tomarlo literal, luego hay quienes dicen que la revelación nos habla por analogías, hay diferentes corrientes. Pero la revelación, ¿de qué viene? En definitiva, es todo un ejercicio de hermenéutica que hacen. El Islam es muy filosófico y hay grandes pensadores. Y hay quienes dedican tomos y tomos a hablar de la unidad de Dios en términos realmente interesantes en algunos temas. Y mucha de la escolástica que hoy tenemos en Occidente ha sido influida por el Islam. No somos conscientes de ello. Tomás de Aquino se inspira mucho también en Averroes, Avicena, todos estos pensamientos que vienen del Islam, porque los musulmanes fueron los que tradujeron a los griegos, a la filosofía griega nos ha llegado a través del Islam a Occidente. Entonces, no somos conscientes de esas cosas. No hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí. Esto es de Avicena. Viene del Islam. O el argumento ontológico. Si hay un sentimiento de que ha de haber algo superior, es que el ser humano tiene una necesidad. Muchos de los argumentos que hoy escribimos sobre la existencia de Dios las hemos tomado prestadas del Islam y no somos conscientes de ello. Entonces hay una reflexión, vamos a decir así, teológica, filosófica, muy fuerte, pero siempre es Dios el gran otro, ¿no? El que está tan allá que no puedes saber nada de él y no vales. Para acabar ya, que quedan 3 minutos, hemos hecho los 3 pasos, pero algo que es mejor no tocar, algún tema, alguna actitud, alguna cosa, también es importante saber. Lo que Pablo le dice a Timoteo, mirá, si fuera argentino Pablo le diría, no te metas a hablar de cosas que no sabes. O sea,
muchas veces el problema con gente o con misioneros, con personas tratando de hablar con musulmanes, es la pelea intelectual de yo tengo razón, tú tienes razón. Sí. Y lo que no proviene de amor nunca va a producir un fruto de arrepentimiento. Y lo que yo quiero con ese musulmán no es ganar la razón, Sí. sino que él pueda ver la luz. Entonces jamás, bajo ningún punto de vista, ir por el lado de pelear. Sí, no es un debate, no es un debate. El debate es bueno, Bueno, la discusión es mala. sí. O sea, el debate es bueno donde yo te escucho, tú me escuchas, o sea, no está mal el debate. Lo que yo digo es que siempre, o sea, si no viene, ¿por qué estoy hablando de este tema con la persona? ¿Por qué toqué este tema? ¿Es porque lo amo realmente, porque quiero su salvación? ¿O es porque tengo ganas de sentirme yo mismo de que estoy preparado, supe responder mejor que Sí, él? Yo creo que está... Sí. Un consejo práctico para mí es, si hablas con un musulmán te va a hacer preguntas. Vale. Y te va a decir, ¿tú crees que Dios es tres? ¿O crees en la Trinidad? ¿O tú crees que Jesús es Dios? Y en vez de sencillamente soltarle nuestra comprensión que está encapsulada en pastillas teológicas que a lo mejor para él no van a significar nada, cuando a Jesús le hacían una pregunta, ¿cómo solía contestar? Con otra pregunta. ¿Qué entiendes tú sobre esto que me estás preguntando? Entonces, intentar ayudar a la persona si hay buena intención. También hay el que viene para a ver si te pilla un agujero, ¿no? Pero cuando él te dice o ella te dice, yo entiendo esto, ¿cómo podéis creer en esto o en lo otro? Entonces tú le puedes decir, no, es que esto no es lo que creemos. Y poder aclarar. Hacer una escucha activa. Es para tener que una esa persona... conversación. Sí. Claro. Se acabó el tiempo. No sé si queréis añadir alguna cosa breve. No. Pues solamente saber que en Occidente, en Oriente Medio, en todo lugar, el ser humano está sediento. Y que nosotros, sencillamente, hemos de ser sencillos para saciar esa sed con quien ha saciado la nuestra, que es Jesús. Bien, aquí a veces también hay mucha predisposición, hay mucho rechazo a, digamos, lo que la religión o lo que el pasado ha hecho, pero las personas tienen una necesidad de significado y de plenitud en sus vidas, y Jesús da esa respuesta, seas de la cultura que seas. A mí algo que me gustaría decir bien brevemente es que yo creo que aquí en España está sucediendo algo y Dios está haciendo algo, y es que Dios está despertando gente que va a poder orar, así como Saulo estaba ciego y él llegó a la casa de una persona que se llama Justo, y Dios estaba hablando con ¿cómo se llama? Con Ananías. Y le dice a Ananías, él es preparado. Nosotros acá tenemos gente que tiene un espíritu de Islam, en algunos casos de terrorismo, de cosas, y Dios está despertando el espíritu de la iglesia para poder amar a esos Saulos que hoy no vemos, no entendemos, nos sentimos a veces indefensos, no sabemos, nos sentimos atacados, Sí, sentimos, Ananías, claro, pero eso está persiguiendo. claro, ¿Dónde me mete? he oído que viene, o sea, Sí. entonces yo creo que la iglesia, sobre todo aquí en España, es una iglesia que Dios va a despertar a esa gente como Ananías, que va a amar a Saulo, que va a orar por Saulo, que va a ser el instrumento de Dios para que Saulo recobre la vista y para que vuelvan a sus países a predicar, a alcanzar. Hay que perder el miedo, porque donde hay amor no hay temor, dice la cultura. Molt bé, doncs fins aquí ja hem passat. Però bueno, ha sigut superinteressant, força interessant, i espero, desitgem des d'aquí que els que estan a l'altre costat també hagi serveixi per entendre una mica més el món musulmà i apropar-nos a ells, que tampoc passa res. Gràcies, Samuel, gràcies, Carles, Raquel, Àlex, i ja sabeu, cafeteros, bona setmana i bon cafè.